Mi hija me avergonzó públicamente solo porque pedí retirar $200. Ella, que casualmente es gerente del banco, se carcajeó y dijo frente a todos los clientes: «Aquí no atendemos pobres, mamá. Ve a otro banco más adecuado para tu perfil». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos me miraban. Algunos con lástima, otros con incomodidad. Yo solo necesitaba ese dinero para mis medicamentos. Pero algunos minutos después, hice una solicitud de retiro de $3.800.000 y todo el banco quedó paralizado. Antes de contarte cómo llegué a ese momento, dime desde dónde me estás escuchando. Necesito saber que no estoy sola en esto. Mi nombre es Rosa. Tengo 69 años. Esa mañana de martes me levanté con un dolor profundo en las rodillas, el tipo de dolor que te recuerda cada año vivido, cada sacrificio hecho. Preparé mi té, tomé mis pastillas para la presión y revisé mi cartera. Me quedaban apenas $30 en efectivo. Necesitaba ir al banco. Específicamente, necesitaba ir al Banco Nacional del Centro, donde mi hija Graciela trabajaba como gerente desde hacía 5 años. Ella siempre me había pedido que no fuera a esa sucursal. «Mamá, mejor usa los cajeros automáticos», me decía cada vez que yo mencionaba pasar por ahí. «Es que tengo una imagen profesional que cuidar. Los clientes importantes no pueden verme con... bueno, ya sabes». Yo sabía perfectamente lo que quería decir. No podían verla con una vieja de barrio, con ropa sencilla y zapatos gastados. No podían verla con la mujer que la había criado sola, que había trabajado limpiando casas y planchando ropa ajena para pagarle una universidad privada. Pero ese martes mis rodillas no me dejaban caminar tanto. El cajero más cercano estaba a 6 cuadras. El banco quedaba justo frente a la farmacia. Pensé que sería rápido. Entrar, sacar el dinero, salir. Graciela ni siquiera tenía que verme. Qué ingenua fui al pensar que podría ser invisible. Cuando empujé las puertas de vidrio del banco, el aire acondicionado me golpeó como una bofetada fría. El lugar olía a perfume caro y a ambición. Los pisos de mármol brillaban tanto que podías ver tu reflejo. Había ejecutivos con trajes impecables, mujeres con tacones que sonaban como pequeños martillos contra el suelo, y una atmósfera general de gente que tenía lugares importantes donde estar. Yo llevaba mi vestido color verde oliva, el mismo que usaba para ir a misa los domingos. Mis zapatos eran cómodos pero viejos. Mi bolso era de tela, cosido a mano por mi hermana Yolanda hacía años. Me sentí pequeña, invisible, pobre. Me formé en la fila. Había 3 personas delante de mí. Un hombre de negocios hablando por teléfono sobre inversiones. Una mujer joven con lentes de sol carísimos revisando su celular. Un señor mayor con un bastón que parecía más elegante que todo mi guardarropa junto. Fue entonces cuando la vi. Graciela salió de su oficina privada acompañando a un cliente. Llevaba un traje color gris perla que probablemente costaba más que mi renta de 3 meses. Su cabello estaba perfectamente peinado en un moño bajo. Sus uñas eran largas y estaban pintadas de un tono rosa pálido. Parecía exitosa. Parecía poderosa. Parecía todo lo que yo nunca fui. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Vi cómo sus ojos se abrieron ligeramente, como su sonrisa profesional se congeló en su rostro. Vi el momento exacto en que el pánico cruzó su expresión. Entonces hizo algo que nunca olvidaré. Desvió la mirada. Fingió no conocerme. Siguió caminando con su cliente como si yo fuera un mueble más del banco. Algo se rompió dentro de mí en ese instante. No fue rabia. Fue algo peor. Fue resignación. Fue la comprensión fría y clara de que para mi propia hija, yo era una vergüenza. Llegó mi turno en la ventanilla. La cajera, una chica joven con demasiado maquillaje, me miró con esa expresión de impaciencia educada que tienen las personas cuando están lidiando con alguien que consideran inferior. «Buenos días», dije con voz suave. «Necesito retirar $200 de mi cuenta». La chica tecleó algo en su computadora. Nombre y número de cuenta. Le di mi información. Ella frunció el ceño mirando la pantalla. «Solo $200». Su tono dejaba claro lo que pensaba. «Qué pérdida de tiempo». «Sí, por favor», respondí. «Es para mis medicamentos». No sé por qué sentí la necesidad de explicarme.
de justificar mi pobreza, de hacerle saber que tenía una razón válida para existir en ese espacio que claramente no era para gente como yo. Fue entonces cuando escuché su voz. La voz de Graciela, elevada, con ese tono de diversión cruel que usan las personas cuando quieren humillar a alguien públicamente pero haciéndolo parecer una broma. ¿$200? ¿En serio, mamá? Me giré. Ella estaba parada a unos metros, con los brazos cruzados. Varios clientes habían volteado a vernos. Su cliente importante estaba ahí también, observando la escena con curiosidad. Graciela, yo solo. Aquí no atendemos pobres, mamá. Se rió. Una risa corta, despectiva. Ve a otro banco más adecuado para tu perfil. Este es un banco para clientes con capital real, no para retiros de limosna. El mundo se detuvo. Escuché cada respiración en ese salón. Sentí cada mirada clavada en mi espalda. Vi la sonrisa satisfecha en el rostro de mi hija, esa necesidad desesperada de demostrarle a su cliente que ella no era como yo, que ella había escapado de la pobreza, que ella era mejor. La cajera no sabía dónde mirar. Algunos clientes murmuraban entre sí. Una señora mayor me miró con compasión, y eso fue peor que todo. Sentí algo quebrarse dentro de mí. No era rabia todavía. Era algo mucho más profundo. Era un cansancio de huesos, de alma. Era el peso de 30 años criando sola a una hija que ahora me escupía en público. Pero entonces, en medio de esa humillación, recordé algo. Recordé quién era yo realmente. Recordé el secreto que había guardado durante décadas. Y en ese momento, tomé una decisión. Está bien, dije con voz tranquila. Demasiado tranquila. Tienes razón, Graciela. Este retiro es demasiado pequeño para un banco como este. Me giré hacia la cajera, que me miraba confundida. Cancela esa solicitud de $200, le dije. Voy a necesitar hablar con el gerente regional, porque voy a retirar $3.800.000. Hoy mismo. En efectivo. El silencio que siguió fue absoluto. La expresión en el rostro de Graciela fue algo que guardaré en mi memoria para siempre. Pasó de la burla arrogante a la confusión, luego a la incredulidad. La cajera dejó de respirar por un segundo. El cliente importante de mi hija dio un paso atrás, claramente incómodo con la situación que se estaba desarrollando. Perdón, dijo Graciela con una risa nerviosa. Mamá, no es gracioso. Estás haciendo una escena. No le respondí. Mantuve mi mirada fija en la cajera, que ahora tecleaba frenéticamente en su computadora. Vi cómo sus ojos se abrían cada vez más mientras miraba la pantalla. Vi cómo su rostro palidecía. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que yo no estaba mintiendo. Señora Rosa, dijo con voz temblorosa, yo necesito llamar al gerente regional. Este tipo de transacción requiere autorización especial. Llámalo, respondí con calma. Esperaré aquí. Graciela se acercó rápidamente al mostrador. Ya no sonreía. Mamá, ¿qué estás haciendo? Para con esto ahora mismo. Me estás avergonzando. La miré directamente a los ojos. Esos ojos que alguna vez me miraron con amor cuando era niña, cuando yo era su mundo entero, cuando mis brazos eran su refugio seguro. Ahora esos mismos ojos me veían como un obstáculo, como algo que debía ser eliminado de su vida perfecta. Avergonzándote, repetí suavemente. Qué curioso. Hace un minuto me dijiste que me fuera porque era demasiado pobre para este lugar. Yo no. Yo estaba bromeando, mamá. No seas tan sensible. Ahí estaba. La manipulación clásica. Hacerme sentir que yo era el problema, que mi dolor era una exageración, que mi humillación era solo mi falta de sentido del humor. Pero yo ya no era esa mujer. Ya no era la madre que tragaba el orgullo una y otra vez. Ya no era la que aceptaba las migajas emocionales que mi hija me lanzaba cuando le convenía. El gerente regional apareció 5 minutos después. Era un hombre robusto, de unos 50 años, con corbata color vino y una expresión de absoluta seriedad. Venía acompañado de otros 2 empleados que llevaban carpetas y tablets. Señora Rosa, dijo extendiendo su mano. Soy Armando Mendoza, gerente regional. ¿Podemos hablar en privado en mi oficina?
Prefiero hacerlo aquí, respondí. No iba a darle a Graciela la oportunidad de esconder lo que estaba a punto de pasar. Ella quería una escena pública. Ahora la tendría. Armando vaciló, pero asintió. Miró la tablet que uno de sus asistentes le pasó. Vi cómo sus cejas se elevaban ligeramente. Vi cómo tragaba saliva. Señora Rosa, veo aquí que tiene usted una cuenta considerable con nosotros. $3.900.000 para ser exactos. El murmullo que recorrió el banco fue como una ola. Graciela se quedó completamente inmóvil. Su cliente importante ahora la miraba a ella con una expresión que no podía descifrar. Así es, confirmé. Y quiero retirar 3.800.000. Hoy. Señora, con todo respeto. Armando hablaba con esa voz calmada que usan los banqueros cuando están entrando en pánico. Ese tipo de retiro requiere una notificación previa de al menos 72 horas. No tenemos esa cantidad en efectivo disponible en esta sucursal. Entonces tráiganlo, dije simplemente. Esperaré. Mamá. La voz de Graciela sonaba estrangulada. Mamá, por favor. Podemos hablar de esto. No necesitas hacer esto. Me giré hacia ella. ¿Hablar? ¿Cómo hablamos hace un momento cuando me dijiste que era demasiado pobre para este banco? ¿Así quieres que hablemos? Yo no quise decir eso. Estaba bajo presión. Tenía un cliente importante y tú llegaste sin avisar y... ¿Y qué, Graciela? ¿Y qué exactamente? ¿Tener una madre pobre arruina tu imagen? ¿Te avergüenza tanto la mujer que se rompió la espalda para que tú pudieras ir a una universidad cara? La mujer que trabajó limpiando baños ajenos para que tú nunca tuvieras que hacerlo. Su rostro se puso rojo. No sé si de vergüenza o de rabia. Probablemente ambas. No es justo que me digas eso aquí, susurró entre dientes. Hay gente escuchando. Ah, ahora te preocupa que la gente escuche. Hace 10 minutos no te importó que todos me escucharan cuando me humillaste. Armando intentó intervenir. Señora Rosa, señorita Graciela, tal vez deberíamos. Quiero mi dinero, lo interrumpí. Pueden traerlo hoy o puedo llamar a mi abogado y hacer que esto se convierta en un problema legal. Ustedes deciden. Vi cómo Armando hacía cálculos mentales rápidos. Un retiro de esa magnitud afectaría las métricas de la sucursal. Perder a una cliente con casi $4 millones sería un desastre para sus números trimestrales. Y todo estaba pasando bajo la gestión de Graciela, su gerente estrella. Haré las llamadas necesarias, dijo finalmente. Pero tomará algunas horas. ¿Puede regresar esta tarde? No, respondí. Esperaré aquí, en el banco, donde según mi hija, no pertenezco. Graciela se acercó a mí cuando Armando se alejó para hacer sus llamadas. Su voz era un siseo desesperado. ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Qué ganas con arruinar mi carrera? La miré como si fuera una extraña. Y en ese momento, me di cuenta de que lo era. La niña que yo había criado, la niña que se quedaba dormida en mis brazos después de tener pesadillas, la niña que me hacía dibujos en la escuela y me decía que yo era la mejor mamá del mundo, esa niña había muerto hacía mucho tiempo. Y yo no sabía cuándo había pasado. No estoy arruinando nada, Graciela, dije con voz cansada. Solo estoy retirando mi dinero. Es mi derecho. ¿Tu dinero? ¿Desde cuándo tienes tanto dinero? ¿De dónde salió todo eso? Y ahí estaba la verdadera pregunta. La pregunta que ella debió haberme hecho hace años. La pregunta que una hija amorosa le haría a su madre con curiosidad genuina, no con esta mezcla de acusación y avaricia que veía en sus ojos. ¿Realmente quieres saberlo?, pregunté. ¿O solo quieres saber por qué nunca te lo dije? Ella abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Porque ambas sabíamos la respuesta. Ella quería saber por qué yo, que vivía en una casa modesta y usaba ropa sencilla, tenía millones de dólares escondidos. Quería saber por qué nunca le había dado nada de ese dinero. Quería saber por qué la había dejado creer que éramos pobres. Tu abuelo, comencé a explicar, mi voz apenas un susurro que solo ella podía escuchar. Mi padre, era un hombre muy inteligente, muy discreto. Construyó un negocio de bienes raíces que nadie en la familia conocía. Cuando murió, hace 15 años, me dejó todo a mí.
$4 millones. 4 millones que nadie sabía que existían. Los ojos de Graciela se abrieron como platos. ¿15 años? Has tenido ese dinero durante 15 años y nunca me dijiste nada. No, confirmé. Nunca te dije nada. ¿Sabes por qué? Ella negó con la cabeza, todavía en shock. Porque quería saber si me amarías por quien soy, no por lo que tengo. Quería saber si mi hija me valoraría como persona, como madre, como ser humano. No como una cuenta bancaria. Eso es manipulador, mamá. Eso es horrible. Me reí. No pude evitarlo. La ironía era demasiado perfecta. ¿Manipulador? Graciela, tú acabas de humillarme públicamente porque pensabas que era pobre. Me trataste como basura porque creíste que no tenía nada de valor que ofrecerte. Y ahora que sabes que tengo dinero, ahora te importa. Ahora soy tu mamá de nuevo. Y yo soy la manipuladora. Ella no tenía respuesta para eso. Porque la verdad, cuando te golpea así de directo, no deja espacio para excusas. Me senté en uno de los sillones de espera del banco. Mis rodillas me agradecieron el descanso. Desde ahí, observé cómo el banco entero comenzaba a moverse con una urgencia frenética. Llamadas telefónicas. Empleados corriendo de un lado a otro. Armando hablando en voz baja con otros gerentes que habían llegado de sucursales cercanas. Graciela se quedó parada cerca de mí, pero no lo suficientemente cerca. Mantenía esa distancia que había construido entre nosotras durante años. Esa distancia que ahora, finalmente, yo estaba haciendo oficial. Pasaron 2 horas. 2 horas en las que permanecí sentada en ese sillón de cuero color crema, mirando cómo el banco se transformaba en un hormiguero frenético. Empleados entraban y salían. Armando hablaba por teléfono con voz tensa. Graciela desapareció en su oficina, pero a través de las paredes de vidrio podía verla caminando de un lado a otro como animal enjaulado. Yo no me moví. No pedí agua. No fui al baño. Solo esperé. Porque esta vez, por primera vez en décadas, el tiempo era mío. Y ellos tenían que ajustarse a mi ritmo, no yo al de ellos. Una mujer mayor se sentó a mi lado. Llevaba un vestido color beige elegante y un collar de perlas que parecía auténtico. Me miró con esa expresión de solidaridad que solo las mujeres de nuestra edad pueden compartir. ¿Problemas con el banco?, preguntó con suavidad. Problemas con mi hija, respondí con honestidad brutal. Ella asintió como si entendiera todo sin necesidad de más explicaciones. Los hijos a veces olvidan que nosotras también somos personas. Piensan que somos solo madres. Como si no tuviéramos corazón, como si no sintiéramos el dolor cuando nos clavan el cuchillo. Sus palabras me atravesaron. Sentí algo caliente en mis ojos, pero no dejé que las lágrimas salieran. Ya había llorado suficiente por Graciela. Ya había derramado océanos de lágrimas en noches solitarias preguntándome dónde me había equivocado, qué había hecho mal para criar a una hija que me veía como algo de lo cual avergonzarse. ¿Usted tiene hijos?, pregunté. 3, respondió con una sonrisa triste. Y los 3 me llamaron solo cuando necesitaban dinero. Ahora que estoy vieja y ya no tengo nada que darles, las llamadas se detuvieron. Es curioso cómo el amor de algunos hijos tiene precio de mercado. Nos quedamos en silencio compartido. 2 mujeres mayores, 2 madres que habían dado todo y recibido tan poco. 2 guerreras cansadas que finalmente habían aprendido que a veces, protegerte a ti misma significa alejarte de quienes más amas. A las 11:30 de la mañana, llegó un camión blindado. Lo vi estacionarse frente al banco a través de las ventanas enormes. 2 guardias de seguridad bajaron con maletas metálicas. El movimiento en el banco se intensificó aún más. Graciela salió de su oficina. Se había retocado el maquillaje, pero sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente sin importar cuánto te lastimen, sintió una punzada de dolor. Pero la aplasté rápidamente. Porque su llanto no era por haberme herido. Era por las consecuencias que ahora enfrentaba. Mamá, dijo sentándose a mi lado. La mujer del vestido beige se levantó discretamente, dándonos privacidad. Mamá, por favor. Recapacita. No hagas esto. ¿Recapacitar sobre qué exactamente?, pregunté sin mirarla.
sobre retirar mi propio dinero de mi propia cuenta. Sabes que no es solo eso. Estás tratando de castigarme, de arruinar mi trabajo. Finalmente la miré. Realmente la miré. Vi las arrugas finas alrededor de sus ojos que no estaban ahí hace 5 años. Vi el cansancio que el éxito deja en el rostro de las personas. Vi a una mujer de 42 años que había sacrificado su humanidad en el altar de la ambición. Castigarte, repetí. Graciela, si yo quisiera castigarte, habría hecho esto hace años. Cuando me dijiste que no podías invitarme a la cena de Navidad de tu empresa porque Alejandro pensaba que yo no encajaba con el ambiente. Cuando cambiaste tu número de teléfono y olvidaste darme el nuevo durante 3 meses. Cuando me pediste que no fuera tu ascenso a gerente porque tu jefe estaría ahí y no querías que te viera con una madre que parecía de clase baja. Cada palabra era una bofetada. Vi cómo se encogía con cada recuerdo que yo sacaba a la luz. Yo nunca dije esas palabras exactas. No, la interrumpí. Nunca dijiste las palabras exactas. Pero las implicaste. Las sugeriste. Las dejaste flotando en el aire hasta que yo las entendiera y me alejara sola. Porque eso es lo que haces, Graciela. Nunca eres directamente cruel. Solo lo suficientemente fría para que yo capte el mensaje. ¿Y qué hay de hoy?, preguntó con voz quebrada. Hoy fui directamente cruel. Hoy te dije esas palabras horribles. Lo sé. Lo admito. Pero fue un momento de debilidad. Mamá. Estaba estresada. Tenía presión. Mi jefe me está evaluando para un ascenso regional y yo arruiné tu imagen perfecta. Terminé por ella. Entiendo. Créeme que entiendo perfectamente. El problema, Graciela, es que ese momento de debilidad fue solo la culminación de años de desdén. Fue la gota que derramó el vaso. Fue el momento en que finalmente me di cuenta de que para ti, yo solo tengo valor si me mantengo invisible. Armando se acercó con pasos cautelosos. Señora Rosa, tenemos el dinero listo. Si gusta pasar a una sala privada para contar y verificar. Aquí está bien, dije levantándome. Mis rodillas protestaron, pero no les hice caso. Quiero contarlo aquí, en el mismo lugar donde me humillaron. Vi la mueca de dolor en el rostro de Armando. Vi cómo Graciela cerraba los ojos como si quisiera desaparecer. Vi cómo los demás clientes del banco nos miraban con una mezcla de curiosidad y incomodidad. Me llevaron a una mesa amplia cerca de las ventanas. 2 empleados trajeron las maletas metálicas. Cuando las abrieron, el aroma particular del dinero fresco llenó el aire. Fajos y fajos de billetes de $100, perfectamente organizados, perfectamente contados. Son $3.800.000 exactos, explicó Armando. Hemos verificado 3 veces. Pero tiene todo el derecho de contarlos usted misma si lo desea. Lo haré, dije. No porque desconfiara de la cuenta, sino porque quería que este momento durara. Quería que Graciela viera cada billete, cada fajo, cada centavo de la fortuna que yo había mantenido en secreto. Quería que entendiera el poder que yo siempre había tenido y que había elegido no usar. Comencé a contar. Despacio. Metódicamente. Los empleados del banco me ayudaban, pero yo verificaba cada fajo personalmente. El silencio en el banco era absoluto. Todos observaban. La pobre vieja que había sido humillada ahora contaba millones con manos temblorosas pero firmes. Graciela se quedó parada a unos metros, observando. Su rostro era una máscara de emociones contradictorias. Vergüenza, rabia, incredulidad, avaricia. Todas bailaban en sus facciones como sombras. Después de 40 minutos, terminé de contar. Está correcto, anuncié. $3.800.000. ¿Cómo desea transportarlo?, preguntó Armando. Podemos ofrecerle servicio de transporte blindado a su destino. Es extremadamente peligroso llevar esa cantidad en efectivo. Lo sé, respondí. Ya hice arreglos. Mi abogado está en camino con transporte seguro. Como si lo hubiera invocado, las puertas del banco se abrieron y entró Elías. Mi abogado durante los últimos 10 años, un hombre de 60 años con cabello completamente blanco y una presencia que demandaba respeto.
Venía acompañado de 2 guardias de seguridad privados. Rosa me saludó con calidez genuina. Todo listo. Todo listo, Elías, confirmé. Él miró las maletas abiertas sobre la mesa, luego miró a Graciela, luego de nuevo a mí. En sus ojos vi comprensión. Él sabía. Le había contado todo por teléfono esa mañana, entre lágrimas y rabia contenida, mientras esperaba en ese sillón que el dinero llegara. ¿Estás segura de esto?, preguntó en voz baja, solo para mí. Una vez que demos este paso, no hay vuelta atrás. Estoy segura, respondí sin dudar. Elías asintió. Sus guardias comenzaron a transferir el dinero a nuevas maletas de seguridad que habían traído. El proceso fue rápido y profesional. Graciela finalmente se acercó. Mamá, por favor, dame una oportunidad de arreglar esto. De explicarme. No te vayas así. No me hagas esto. Me giré hacia ella una última vez. ¿Hacerte qué, Graciela? ¿Retirar mi dinero? ¿Protegerme de alguien que me ve como un estorbo? No te estoy haciendo nada. Simplemente estoy eligiéndome a mí misma por primera vez en 30 años. Pero soy tu hija, susurró con voz rota. Soy tu única hija. Y yo soy tu única madre, respondí. La única madre que tuviste y que trataste como basura. La diferencia es que yo no puedo conseguir otra hija. Pero tú, aparentemente, puedes conseguir otra madre. Una que encaje mejor con tu imagen. Una de la que no tengas que avergonzarte. Las lágrimas finalmente brotaron de los ojos de Graciela. Lágrimas reales, gruesas, que arruinaron su maquillaje perfectamente aplicado. Pero yo ya no sentía la necesidad de consolarla. Ya no sentía ese impulso maternal de secar sus lágrimas y decirle que todo estaría bien. Porque no todo estaría bien. Y ella necesitaba entender eso. Los guardias de Elías cerraron las maletas con cerraduras de seguridad. El sonido metálico resonó en el silencio del banco como un veredicto final. Armando observaba todo con expresión sombría. Sabía lo que significaba esto para su sucursal. Perder casi $4 millones en un solo día era un desastre que afectaría todas las métricas, todos los bonos, todas las evaluaciones de desempeño. Señora Rosa, Armando se aclaró la garganta. Necesito que firme algunos documentos para cerrar oficialmente la cuenta. ¿Le gustaría dejar algún saldo mínimo o prefiere cerrarla completamente? Completamente, respondí sin vacilar. No quiero tener ningún vínculo con este banco. Con este lugar donde mi propia hija me humilló. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la carrera de Graciela. Lo sabía. Ella lo sabía. Y parte de mí, una parte oscura que no sabía que existía, se sentía satisfecha con eso. Firmé los papeles. Uno tras otro. Mi mano temblaba ligeramente, no por miedo sino por la adrenalina que corría por mis venas. 70 años de ser sumisa, de tragarme el orgullo, de aceptar migajas de afecto, y finalmente estaba haciendo algo por mí. Algo que me protegía. Algo que decía claramente, ya no más. Listo, anunció Elías revisando los documentos. Todo está en orden. Rosa, nos vamos. Asentí. Tomé mi bolso de tela, ese bolso cosido por Yolanda que de repente se sentía como un símbolo de todo lo que yo era realmente. Simple, honesta, real. No necesitaba bolsos de marca cara para tener valor. No necesitaba ropa de diseñador para tener dignidad. Cuando me giré para salir, Graciela me agarró del brazo. Su agarre era desesperado, casi doloroso. Mamá, no. Por favor. Te lo suplico. No me dejes así. Voy a perder mi trabajo. Todo por lo que he trabajado se va a derrumbar. Mi jefe ya me está mirando como si fuera una fracasada. Armando está furioso. Esto va a arruinar mi carrera. La miré fijamente. ¿Y qué hay de lo que tú arruinaste? ¿Qué hay de mi corazón que destrozaste hoy? ¿Qué hay de todos los años que me hiciste sentir inferior, inadecuada, vergonzosa? Eso no cuenta. Yo te compensaré, dijo rápidamente. Te prometo que seré mejor. Te visitaré más. Te incluiré en mi vida. Podrás venir a mi casa cuando quieras. Alejandro entenderá. Haremos cenas familiares. Como antes.
como cuando yo era niña y éramos solo tú y yo contra el mundo. Sus palabras sonaban bonitas. Sonaban como todo lo que yo había querido escuchar durante años. Pero llegaban tarde. Llegaban empapadas en pánico, no en amor. Llegaban porque ahora ella sabía que yo tenía dinero, poder, la capacidad de afectar su vida. Como antes, repetí con una risa amarga. Graciela, no hay ningún antes al cual regresar. Esa niña que me amaba murió hace mucho tiempo. Y la mujer que está frente a mí ahora solo me quiere cerca porque le conviene. Porque tiene miedo de las consecuencias. No es cierto, gritó. Varios clientes voltearon a vernos. Su voz resonó por todo el banco. Te amo, mamá. Siempre te he amado. Solo que he estado tan ocupada construyendo mi vida, mi carrera. He estado bajo tanta presión. ¿Y crees que yo no estuve bajo presión? Mi voz se elevó también. Décadas de dolor contenido finalmente encontrando su salida. ¿Crees que fue fácil criarte sola? ¿Trabajar 2 empleos? ¿Dormir 4 horas cada noche? ¿Usar la misma ropa durante años para que tú pudieras tener uniformes nuevos? Yo también estuve bajo presión, Graciela. Presión constante, aplastante, durante 20 años. ¿Y sabes qué? Nunca, ni una sola vez, te hice sentir que eras una carga. Nunca te avergoncé. Nunca te dije que no era suficiente. El silencio que siguió fue devastador. Graciela abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Porque no había palabras. No había defensa posible para lo que había hecho. No había justificación que pudiera borrar años de rechazo disfrazado de ocupación. Adiós, Graciela, dije con voz firme. Me solté de su agarre. Espero que tu ascenso valga lo que acabas de perder. Caminé hacia la salida del banco. Elías y sus guardias me flanqueaban. Mis pasos resonaban contra el mármol. Cada paso se sentía como una liberación. Como quitarme cadenas invisibles que había cargado durante décadas. Detrás de mí, escuché el sollozo roto de Graciela. Escuché cómo se desmoronaba. Y aunque mi corazón de madre sangraba, no me detuve. No podía detenerme. Porque si me detenía ahora, si cedía ahora, estaría enseñándole que podía tratarme como basura y yo siempre regresaría. Y esa lección, esa toxicidad, no la podía permitir más. Salí del banco a la luz brillante del mediodía. El sol me cegó por un momento. El aire fresco llenó mis pulmones. Me sentí mareada, como si acabara de correr un maratón. Elías me sostuvo del brazo con gentileza. ¿Estás bien?, preguntó con genuina preocupación. No lo sé, respondí honestamente. Pregúntame en un año. Los guardias cargaron las maletas en una camioneta blindada. Todo era tan profesional, tan eficiente. Dinero moviéndose de un lugar a otro. Pero esto no era solo sobre dinero. Nunca lo fue. Era sobre respeto. Era sobre dignidad. Era sobre finalmente decir, merezco mejor que esto. Subí a la camioneta. El interior olía a cuero nuevo y a ambientador de pino. Elías se sentó a mi lado. Los guardias adelante. El motor arrancó con un ronroneo suave. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana hacia el banco. Vi a Graciela parada en la entrada, viéndome partir. Su figura se hacía cada vez más pequeña. Una parte de mí quería gritarle al conductor que se detuviera, que me dejara bajar, que me dejara abrazarla una vez más. Pero otra parte, la parte que había sido pisoteada durante demasiado tiempo, mantuvo mi boca cerrada. ¿A dónde vamos?, preguntó Elías suavemente. A tu oficina, respondí. Necesitamos hacer algunos cambios. Transferencias. Movimientos. Quiero asegurarme de que este dinero esté protegido. Y quiero hacer algo bueno con él. Algo que signifique algo. Elías asintió. ¿Has pensado en qué? Sí, dije, y por primera vez en todo el día, sonreí. Una sonrisa pequeña pero real. He pensado mucho en eso. Durante años. En realidad. Solo estaba esperando el momento correcto. Y creo que ese momento es ahora. El viaje a la oficina de Elías tomó 20 minutos. Durante todo ese tiempo, mi teléfono no dejó de vibrar. Mensajes. Llamadas.
Todos de Graciela. No respondí ninguno. Cada vibración era como un pequeño cuchillo en mi corazón, pero sabía que si respondía, si cedía aunque fuera un poco, todo lo que acababa de hacer perdería su significado. En la oficina de Elías, una torre de cristal en el centro financiero de la ciudad, me senté en una silla de cuero suave frente a su escritorio de caoba. Él preparó café. Me lo pasó en una taza de porcelana blanca con pequeñas flores pintadas a mano. «Háblame de tu plan», dijo sentándose. Tomé un sorbo de café. Estaba perfecto. Fuerte pero no amargo. Caliente pero no quemaba. «Quiero crear un fondo», comencé. Un fondo para madres solteras que están luchando. Madres que trabajan 2 empleos. Madres que se sacrifican por sus hijos. Quiero darles becas educativas, ayuda con renta, apoyo para iniciar pequeños negocios. Quiero ser para ellas lo que nadie fue para mí cuando lo necesitaba. Elías sonrió. Era una sonrisa orgullosa, casi paternal. Eso es hermoso, Rosa. Realmente hermoso. ¿Cuánto estás pensando destinar? 2 millones, respondí sin vacilar. 2 millones para el fondo. El resto lo quiero invertir de manera segura. No lo necesito para vivir lujosamente. Nunca lo he necesitado. Pero quiero asegurarme de que nunca vuelva a depender de nadie. De que nunca vuelva a estar en una posición donde alguien pueda hacerme sentir inferior por no tener suficiente dinero. Elías tomó notas mientras yo hablaba. Su pluma se deslizaba sobre el papel con movimientos precisos, capturando cada detalle de lo que yo quería hacer. De vez en cuando asentía, o hacía una pregunta para clarificar algún punto. No me juzgó. No me dijo que estaba siendo demasiado dura con Graciela. No intentó convencerme de reconsiderar. Y eso, esa simple aceptación de mi decisión, significó más de lo que podía expresar con palabras. El fondo llevará un nombre, continué. Quiero llamarlo Fundación Mujeres Invisibles. Porque así es como nos sentimos muchas de nosotras. Invisibles. Trabajamos hasta rompernos, damos todo lo que tenemos, y nadie nos ve. Nadie nos valora. Hasta que desaparecemos, y entonces se dan cuenta de lo que perdieron. Es un nombre poderoso, dijo Elías. Y un propósito aún más poderoso. Necesitaré unos días para estructurar todo legalmente. Crear la fundación, establecer los criterios de selección, formar un consejo directivo. ¿Quieres estar activamente involucrada en las decisiones? Sí, respondí firmemente. Quiero entrevistar personalmente a cada madre que reciba ayuda. Quiero conocer sus historias. Quiero que sepan que alguien las ve, que alguien las valora, que su sacrificio importa. Mi teléfono vibró de nuevo. Otra llamada de Graciela. La rechacé. Elías notó mi expresión. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó con gentileza. No sé qué hay que hablar, dije con voz cansada. Mi hija me humilló públicamente. Me trató como basura. Y cuando descubrió que tenía dinero, de repente soy importante de nuevo. De repente valgo la pena. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su amor. El amor de los hijos es complicado, dijo Elías. Yo tengo 3. Y te diré algo que aprendí después de muchos años. A veces los criamos tan bien, les damos tantas oportunidades, que olvidan lo que costó. Olvidan el sacrificio porque para ellos todo siempre estuvo ahí. Como respirar. Como el aire. No lo valoras hasta que te falta. ¿Estás sugiriendo que la perdone? No, respondió rápidamente. Estoy sugiriendo que entiendas que su comportamiento, aunque imperdonable, probablemente viene de un lugar de ignorancia más que de malicia. Pero entender no significa tolerar. Y definitivamente no significa que tengas que aceptarlo. Sus palabras me dieron algo en que pensar. Graciela había crecido con todo. No porque yo fuera rica y se lo diera, sino porque yo me sacrifiqué para que ella nunca sintiera la falta. Pagué su universidad vendiendo joyas que mi madre me había dejado. Trabajé limpiando casas de familias adineradas para que ella pudiera tener tutores privados. Usé la misma ropa durante años para que ella siempre tuviera lo último en moda. Le di todo. Y al darle todo, sin dejarla ver el costo, tal vez le enseñé que las cosas simplemente aparecen. Que el esfuerzo es invisible. Que las madres son como máquinas automáticas que producen amor y recursos sin límite y sin dolor.
Pero eso no la excusaba. Porque hay una diferencia entre no entender completamente el sacrificio y activamente menospreciar a la persona que lo hizo. Hay una diferencia entre dar por sentado y humillar públicamente. Necesito tiempo, dije finalmente. Tiempo para pensar, para sanar, para decidir si algún día podré mirarla de nuevo sin sentir este dolor en el pecho. Ese es tu derecho, afirmó Elías. Y tomarás todo el tiempo que necesites. Mientras tanto, trabajaré en establecer la fundación. Te mantendré informada de cada paso. Pasé el resto de esa tarde en la oficina de Elías, firmando documentos, estableciendo cuentas, creando la estructura legal para mi fundación. Era trabajo tedioso, lleno de terminología legal que apenas entendía, pero cada firma se sentía como un acto de reclamación. Estaba reclamando mi poder, mi agencia, mi derecho a decidir qué hacer con mi vida y mi dinero. Cuando finalmente salí del edificio, el sol ya estaba bajando. El cielo tenía ese tono anaranjado profundo que solo aparece justo antes del anochecer. Tomé un taxi de regreso a mi casa. El conductor era un hombre mayor, tal vez de mi edad, con cabello canoso y manos arrugadas sobre el volante. «¿Buen día?», preguntó con la camaradería casual que tienen los taxistas. «Diferente», respondí. «Muy diferente». Él se rió. Los días diferentes son los que recordamos. Los días normales se mezclan todos juntos hasta que no puedes distinguir uno del otro. Pero los días diferentes, esos se quedan contigo. Tenía razón. Este día se quedaría conmigo por el resto de mi vida. El día que finalmente me defendí. El día que dejé de ser invisible. Llegué a mi casa cuando ya había oscurecido. Era una casa pequeña en un barrio tranquilo. 2 habitaciones, un jardín modesto con rosales que yo misma había plantado. Nada lujoso, nada impresionante, pero era mía, pagada completamente, sin deudas, sin ataduras. Abrí la puerta y el silencio me recibió. Un silencio que antes me parecía solitario, pero que ahora se sentía como paz. Encendí las luces. Puse agua a hervir para té. Me senté en mi silla favorita junto a la ventana, esa silla desgastada que Graciela siempre decía que debía tirar porque se veía horrible. Mi teléfono había dejado de vibrar finalmente. Revisé los mensajes. Tenía 37 llamadas perdidas de Graciela. 22 mensajes de texto. Los leí todos, uno por uno, viendo la progresión de sus emociones. Los primeros eran furiosos. «No puedo creer que me hicieras esto. Me avergonzaste frente a todo el banco. Eres una persona horrible». Luego venía la negociación. «Mamá, por favor, hablemos como adultas. Podemos resolver esto. Te pagaré los $200 que necesitabas. Te daré más si quieres. Solo regresa al banco mañana y vuelve a depositar el dinero». Después, la culpa. ¿Sabes cuántas familias dependen de que ese banco funcione bien? ¿Cuántos empleados tienen hijos que alimentar? Y tú los estás poniendo en riesgo solo por venganza. ¿Eso es lo que te enseñó tu padre? A ser vengativa. Y finalmente, el pánico puro. Armando me suspendió. Sin goce de sueldo. Mientras investigan lo que pasó. Alejandro está furioso. Dice que arruinaste nuestras finanzas. Dice que esto podría costarnos todo. Mamá, por favor, ayúdame. Siempre me has ayudado. ¿Por qué ahora no? Leí ese último mensaje 3 veces. Siempre me has ayudado. ¿Por qué ahora no? Como si ayudar fuera mi obligación eterna. Como si mi función en su vida fuera exclusivamente rescatarla de las consecuencias de sus propias acciones. No respondí. En cambio, bloqueé su número. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Más difícil incluso que retirar el dinero del banco. Porque retirar dinero era un acto externo. Pero bloquear a mi propia hija era un acto interno. Era reconocer que necesitaba protegerme de ella. Que ella era, en este momento, una fuente de dolor que yo necesitaba eliminar de mi vida. Lloré esa noche. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Lloré por la niña pequeña que solía trepar a mi regazo. Lloré por la adolescente que me abrazaba después de pesadillas. Lloré por todos los momentos buenos que ahora estaban manchados por lo que había pasado.
Lloré por la relación que nunca tendríamos. Lloré por la hija que perdí en algún punto del camino sin siquiera darme cuenta. Pero también, entre las lágrimas, sentí algo más. Sentí alivio. Sentí liberación. Como si un peso gigante que había estado cargando en mis hombros finalmente hubiera sido levantado. Ya no tenía que pretender. Ya no tenía que sonreír y aceptar migajas. Ya no tenía que ser pequeña para hacer que otros se sintieran grandes. A la mañana siguiente, desperté con los ojos hinchados, pero con una claridad mental que no había sentido en años. Preparé mi desayuno lentamente, disfrutando cada movimiento. Pan tostado con mantequilla, huevos revueltos, café negro. Simple pero satisfactorio. Mi teléfono sonó. Un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. Rosa. Era la voz de una mujer. Sonaba mayor, cansada. Soy Yolanda, tu hermana. Mi corazón dio un salto. Yolanda y yo no habíamos hablado en meses. Ella vivía en otro estado, tenía su propia familia, su propia vida. Yolanda, dije con voz temblorosa. ¿Cómo conseguiste este número? Graciela me llamó llorando, explicó. Me contó lo que pasó. Bueno, me contó su versión de lo que pasó. Que te volviste loca, que retiraste todo tu dinero del banco donde ella trabaja solo para arruinar su carrera, que está siendo vengativa e irracional. Mi corazón se hundió. Por supuesto. Graciela estaba llamando a todos, tejiendo su narrativa, pintándome como la villana. Yolanda, la verdad es muy diferente, comencé a decir, pero mi hermana me interrumpió. Lo sé, dijo con firmeza. Por eso te estoy llamando. Porque conozco a Graciela desde que nació. Y conozco a mi hermana todavía mejor. Y sé que si llegaste al punto de hacer algo tan drástico, fue porque ella te empujó más allá de cualquier límite razonable. Cuéntame qué pasó realmente. El alivio que sentí fue abrumador. Alguien me creía. Alguien no me estaba juzgando automáticamente. Le conté todo. Desde el momento en que entré al banco hasta cuando bloqueé su número la noche anterior. No omití nada. No suavicé nada. Le di la verdad cruda y dolorosa. Cuando terminé, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Luego escuché a Yolanda respirar profundo. Esa niña, dijo con voz tensa, esa niña a la que cargué cuando era bebé, a la que le enseñé a andar en bicicleta, esa niña se convirtió en alguien que no reconozco. Rosa, lo siento mucho. Siento que hayas tenido que pasar por eso. Y siento más que hayas tenido que pasarlo sola durante tanto tiempo. Las lágrimas volvieron a mis ojos. No sabía con quién hablar. Pensé que tal vez estaba exagerando. Que tal vez era muy sensible. Que tal vez yo era el problema. No, dijo Yolanda con fuerza. No eres el problema. Nunca lo fuiste. Graciela se perdió en algún punto. Se perdió en la ambición, en la imagen, en esta idea de que el éxito se mide en dinero y estatus. Y en ese proceso, perdió lo más importante. Perdió su humanidad. Perdió a su madre. ¿Crees que fui demasiado dura?, pregunté. Necesitaba escucharlo de alguien más. Necesitaba saber si mi decisión había sido justa o cruel. Demasiado dura. Yolanda se rió sin humor. Rosa, fuiste demasiado suave durante demasiados años. Le permitiste tratarte así porque eres buena. Porque eres madre. Porque pensabas que el amor incondicional significaba aceptar cualquier cosa. Pero hay una diferencia entre amor incondicional y permitir abuso. Y lo que ella te hizo fue abuso emocional. Sus palabras me golpearon como un trueno. Abuso emocional. Nunca lo había visto de esa manera. Siempre lo había minimizado. Es que está ocupada. Es que está estresada. Es que está construyendo su vida. Pero Yolanda tenía razón. Años de menosprecio, de vergüenza, de hacerme sentir inferior, eso no era solo descuido. Era un patrón. Era sistemático. ¿Qué hago ahora?, pregunté sintiéndome perdida. Ahora, dijo Yolanda con determinación, ahora vives tu vida. Haces ese proyecto hermoso con tu fundación. Ayudas a otras mujeres. Y te das el tiempo que necesites para sanar. Si Graciela realmente quiere arreglar esto, tendrá que hacer el trabajo.
Tendrá que cambiar. No tú. Ella. Y si no lo hace, si solo quiere que regreses para seguir siendo su banco emocional y financiero, entonces tu decisión fue la correcta. Hablamos durante 2 horas. Yolanda me contó sobre su propia vida, sus propios hijos, sus propias luchas. Me hizo reír con historias tontas de cuando éramos niñas. Me recordó quién era yo antes de convertirme en madre, antes de que mi identidad completa se definiera por mi relación con Graciela. Cuando colgamos, me sentía más fuerte, menos sola, lista para enfrentar lo que viniera. Los siguientes días fueron extraños, rutinarios pero diferentes. Me levanté cada mañana, hice mis cosas del hogar, cuidé mis rosales, leí libros que había estado posponiendo durante años. Pero siempre había este peso en el fondo. Esta conciencia constante de que mi hija estaba ahí afuera, sufriendo consecuencias, tal vez pensando en mí, tal vez odiándome. Elías me llamó el 4.º día. La estructura legal de la fundación está casi lista, anunció. Pero hay algo más que necesito decirte. Graciela vino a mi oficina ayer. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quería? Quería saber si yo podía convencerte de regresar el dinero al banco. Dijo que si no lo hacías pronto, la despedirían permanentemente. Que su carrera estaría arruinada. Que nunca podría trabajar en banca de nuevo. ¿Y qué le dijiste? Le dije que esas eran las consecuencias de sus propias acciones. Que tú no le debías nada. Y que si quería arreglar su relación contigo, necesitaba empezar con una disculpa real, no con demandas y manipulación. ¿Cómo reaccionó? Se enojó. Dijo que yo te estaba llenando la cabeza de ideas. Que antes de hablar conmigo, tú nunca habrías hecho algo así. Le expliqué que yo solo soy tu abogado, que las decisiones son completamente tuyas. Pero no creo que me escuchara. Estaba demasiado envuelta en su propia narrativa donde ella es la víctima. Suspiré. Por supuesto que Graciela se veía como la víctima. Porque admitir que ella causó esto significaría admitir que estaba equivocada. Y Graciela nunca había sido buena admitiendo errores. Hay algo más, continuó Elías con tono cauteloso. Hice algunas investigaciones. Legales y apropiadas, quiero aclarar. Y descubrí algo sobre las finanzas de Graciela que creo que debes saber. ¿Qué cosa? Durante los últimos 3 años, ha habido pequeños retiros de tu cuenta antigua. Cantidades pequeñas, nunca más de $500 a la vez. Tan pequeñas que probablemente no las notaste entre tus otros movimientos. Pero suman aproximadamente $18,000 en total. El mundo se inclinó. ¿Me estás diciendo que Graciela me robó? No puedo probarlo definitivamente sin una investigación más profunda, admitió Elías. Pero los retiros fueron hechos desde la sucursal donde ella trabaja, usando credenciales de gerente, y siempre en días cuando tú no habías estado en el banco. Es altamente sospechoso. $18,000. Para mí, que tenía millones, no era una cantidad que cambiaría mi vida. Pero no era el monto lo que dolía. Era la traición. Era saber que mi hija no solo me despreciaba, sino que también me robaba. Que me veía como un recurso para explotar, no como una persona para amar. ¿Quieres que investiguemos más?, preguntó Elías. Podríamos presentar cargos si encontramos evidencia sólida. No, dije después de un momento. No quiero destruirla. Solo quiero alejarme de ella. Pero guarda esa información. Por si acaso. Entendido, respondió. Rosa, siento tener que darte estas noticias. Sé que hace todo esto aún más doloroso. Necesitaba saberlo, dije con voz hueca. Necesitaba saber que mi decisión fue la correcta. Y ahora lo sé sin duda. Esa noche, recibí un mensaje de un número desconocido. Al principio pensé en ignorarlo, pero algo me hizo abrirlo. Rosa, soy Alejandro, el esposo de Graciela. Necesitamos hablar. Alejandro, el hombre que mi hija había elegido como compañero de vida. El hombre que venía de familia adinerada y que siempre me había tratado con educación fría, como si yo fuera empleada doméstica y no la madre de su esposa. No tenemos nada de qué hablar, respondí. 3 puntos aparecieron indicando que estaba escribiendo. Luego, Graciela está destrozada. No come. Apenas duerme.
Llora todo el día. ¿Eso es lo que querías? Destruir a tu propia hija. La rabia que sentí fue instantánea y caliente. Yo no destruí nada. Ella se destruyó a sí misma cuando me humilló públicamente, cuando me trató como basura, cuando olvidó que soy su madre. Cometió un error, escribió Alejandro. Un error que está pagando muy caro. Ya perdió su trabajo. El banco la despidió esta mañana. Nuestra reputación está arruinada. Amigos nos evitan. Su futuro en finanzas está terminado. No es suficiente castigo. No es castigo, escribí con dedos temblorosos. Son consecuencias. Hay una diferencia. Y tal vez si hubiera enfrentado consecuencias antes, cuando comenzó a tratarme mal, no habríamos llegado a este punto. Eres su madre. Se supone que las madres perdonan. Esa frase me golpeó como una bofetada. Y se supone que las hijas respetan. Se supone que las familias se cuidan mutuamente. Se supone que el amor es más fuerte que el orgullo. Pero aquí estamos. Ella quiere verte, escribió. Quiere hablar contigo. Cara a cara. Darle la oportunidad de explicarse apropiadamente. De disculparse. De empezar de nuevo. Mi primer instinto fue decir que no. Protegerme. Mantener la distancia que había establecido. Pero otra parte de mí, esa parte maternal que nunca muere completamente, se preguntaba si tal vez, solo tal vez, Graciela finalmente había aprendido algo. Si finalmente había tocado fondo lo suficiente para cambiar realmente. Lo pensaré, respondí finalmente. Pero no prometo nada. Pasaron 5 días antes de que respondiera. 5 días en los que pesé cada opción, cada posible resultado. 5 días en los que hablé con Yolanda, con Elías, y lo más importante, conmigo misma. Me hice preguntas difíciles. Quería ver a Graciela porque realmente creía que podía cambiar, o porque mi corazón de madre no podía soportar la idea de dejarla sufrir. ¿Era sabiduría o era debilidad? Finalmente, le escribí a Alejandro. Acepto reunirme con Graciela, pero será en territorio neutral, y será bajo mis términos. El próximo martes a las 3 de la tarde en el Café Central. Puede venir sola. Si traes compañía, me iré inmediatamente. Su respuesta llegó en segundos. Estará ahí. Gracias. Rosa. Realmente gracias. El martes llegó más rápido de lo que esperaba. Me levanté temprano, a pesar de que la cita era por la tarde. Mis manos temblaban mientras preparaba el desayuno. Cambié de ropa 3 veces, algo ridículo considerando que no tenía que impresionar a nadie. Finalmente me decidí por un vestido color verde oscuro, simple pero elegante, y un collar de plata que mi madre me había regalado décadas atrás. Llegué al Café Central 15 minutos antes. Era un lugar que me gustaba, con ventanas grandes, plantas por todas partes, y el aroma constante de café recién molido. Me senté en una mesa cerca de la ventana, donde podía ver la calle. Pedí un té de manzanilla para calmar mis nervios. A las 3 en punto exactas, la vi llegar. Graciela se veía diferente. Su cabello, usualmente perfecto, estaba recogido en una cola de caballo simple. No llevaba maquillaje, o muy poco. Vestía jeans y una blusa color crema, ropa casual que nunca la había visto usar. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Se veía pequeña, vulnerable, rota. Cuando nuestras miradas se encontraron a través del vidrio, vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas inmediatamente. Entró al café con pasos lentos, como si cada uno requiriera un esfuerzo consciente. «Mamá», dijo cuando llegó a la mesa. Su voz era apenas un susurro. «Siéntate», respondí, manteniendo mi tono neutral. No frío, pero tampoco cálido. Necesitaba mantener mi compostura. Se sentó. Sus manos temblaban sobre la mesa. Noté que sus uñas, antes siempre perfectamente arregladas, estaban cortas y sin pintar. Había mordido las cutículas hasta hacerlas sangrar. «No sé por dónde empezar», dijo mirando sus manos. «Empieza por el principio», sugerí. «Empieza por ese día en el banco». Ella asintió, respiró profundo, y finalmente me miró a los ojos. «Lo que hice fue imperdonable. No hay excusa.
No hay justificación. Te humillé de la manera más cruel posible. Te traté como si no fueras nada. Como si no fueras mi madre. Como si todos esos años que sacrificaste por mí no significaran nada. Esperé. Porque disculpas son fáciles. Las había escuchado antes. Necesitaba ver si había algo más detrás de las palabras. Perdí mi trabajo, continuó, su voz quebrándose. Me despidieron. Dijeron que mi juicio era cuestionable, que había creado una situación que reflejaba mal en el banco. Alejandro está furioso conmigo. Sus padres me están culpando por arruinar la reputación de la familia. Nuestras amistades no se evitan. Nadie en el sector financiero me devolverá las llamadas. Se detuvo, limpiándose las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que lo merezco. Merezco cada consecuencia. Porque finalmente, en medio de todo este colapso, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que me convertí en alguien horrible. En alguien que mi abuela habría odiado. En alguien que tú criaste para nunca ser. ¿Cuándo pasó?, pregunté suavemente. ¿Cuándo dejé de ser tu mamá y me convertí en tu vergüenza? Graciela cerró los ojos. Más lágrimas escaparon. Fue gradual. Tan gradual que no lo noté hasta que era demasiado tarde. Empezó cuando entré a la universidad. Todas mis compañeras venían de familias adineradas. Tenían ropa de marca, autos nuevos, vacaciones en Europa. Y yo tenía uniformes de segunda mano y trabajos de medio tiempo. Me daba vergüenza. No de ti, sino de nuestra situación. O al menos eso me decía a mí misma. Tomó un sorbo de agua que la mesera había dejado. Sus manos aún temblaban. Luego conocí a Alejandro. Y su familia era todo lo que yo pensaba que quería ser. Sofisticados. Ricos. Respetados. Me enamoré de él, sí, pero también me enamoré de su mundo. Y para encajar en ese mundo, empecé a esconder de dónde venía. Empecé a reinventar mi historia. Empecé a distanciarme de ti. Y yo simplemente lo permití, dije, mi propia culpa surgiendo. ¿Por qué lo permití? Porque eres buena, dijo Graciela mirándome directamente. Porque pensabas que si me amabas lo suficiente, si me dabas suficiente espacio, eventualmente regresaría. Pero yo solo me alejé más. Y cada vez que te veía, cada vez que tu simple bondad y tu humildad me recordaban de dónde venía, sentía esta rabia irracional. Como si tu sola existencia fuera un desafío a la persona que estaba tratando de ser. Sus palabras eran como cuchillos, pero eran honestas. Brutalmente honestas. Y en esa honestidad, finalmente vi un destello de la hija que pensé haber perdido. Ese día en el banco, continuó, cuando te vi parada ahí con tu vestido simple y tu bolso viejo, frente a mi cliente importante, sentí pánico. Pánico puro. Porque en ese momento, mi pasado y mi presente colisionaron. Y en vez de aceptarlo, en vez de abrazarte y presentarte con orgullo, elegí destruirte. Elegí hacerte invisible de la manera más pública posible. Me destrozaste, dije, mi voz finalmente quebrándose. En ese momento, algo dentro de mí murió. La esperanza que había estado manteniendo de que algún día me verías, me valorarías, me amarías como yo te amaba a ti, esa esperanza murió. Lo sé, sollozó. Lo sé y lo siento. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. He estado yendo a terapia. 3 veces por semana. Tratando de entender por qué hice lo que hice. Tratando de deshacer años de valores torcidos y prioridades equivocadas. ¿Terapia?, pregunté sorprendida. Sí. Alejandro me dio un ultimátum. O buscaba ayuda real o él se iba. Y honestamente, mamá, necesitaba la ayuda de todos modos. No por salvarlo a él o mi matrimonio, sino por salvarme a mí misma. Porque me di cuenta de que estaba viviendo una vida hueca. Tenía todo lo material pero nada real. Ninguna conexión verdadera. Ningún amor genuino. Solo transacciones. Solo apariencias. La mesera se acercó tímidamente. ¿Desean ordenar algo? Un café negro, dijo Graciela. Luego me miró. ¿Todavía tomas té de manzanilla? Asentí, sorprendida de que recordara. Otro té de manzanilla para mi mamá, le dijo a la mesera con voz suave.
Y en ese simple acto, llamarme su mamá sin vergüenza, sin incomodidad, sentí algo moverse en mi pecho. Cuando la mesera se fue, Graciela continuó. Hay algo más que necesito decirte. Algo que me está matando por dentro. Mi estómago se tensó. De alguna manera, supe lo que venía. He estado tomando dinero de tu cuenta, confesó, mirando hacia abajo. Pequeñas cantidades durante los últimos 3 años. Nunca mucho a la vez. Lo justificaba diciéndome que tú nunca lo notarías, que tenía suficiente, que yo lo necesitaba más. Pero era robo. Simple y llanamente. Te robé. A mi propia madre. Aunque Elías ya me lo había dicho, escucharlo de su boca era diferente. Era una admisión. Era accountability. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué lo necesitabas si Alejandro tiene dinero? Porque Alejandro controla nuestras finanzas. Y yo quería tener algo mío. Algo que no tuviera que justificar o explicar. Así que tomé de ti, la persona que menos podía defenderse, la persona que más confiaba en mí. Se cubrió la cara con las manos. Soy un monstruo. Soy exactamente el tipo de persona que solía juzgar. El silencio entre nosotras era denso. La honestidad que Graciela estaba mostrando era más de lo que había visto en años. Pero la honestidad sola no borra el daño. La honestidad es solo el primer paso. ¿Qué quieres de mí?, pregunté finalmente. ¿Por qué querías esta reunión? ¿Para limpiar tu conciencia? No, dijo firmemente. Bueno, sí, pero no solo eso. Necesito que sepas que entiendo lo que perdí. Que entiendo que tal vez sea demasiado tarde para arreglarlo. Pero que si me das aunque sea la más pequeña oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que puedo ser mejor. Que puedo ser la hija que merecías tener. Miré a mi hija, realmente la miré, tal vez por primera vez en años. Vi a una mujer quebrada, sí, pero también vi algo que no había visto antes. Vi humildad genuina. Vi vergüenza real. Vi a alguien que finalmente estaba enfrentando la verdad de quien se había convertido y no le gustaba lo que veía. Las palabras son fáciles, Graciela, dije con voz cansada. He escuchado disculpas antes. He escuchado promesas antes. Siempre hay una razón. Siempre hay estrés en el trabajo o problemas con Alejandro o alguna otra justificación de por qué me trataste mal. Y yo siempre perdonaba. Siempre entendía. Siempre te daba otra oportunidad. Lo sé, susurró. Y yo siempre abusaba de esas oportunidades. Tomaba tu perdón como permiso para seguir haciéndote daño. Entonces dime, continué, ¿qué es diferente esta vez? ¿Por qué debería creerte ahora? Graciela respiró profundo, como preparándose para algo difícil. Porque esta vez no te estoy pidiendo que me perdones. No te estoy pidiendo que olvides lo que hice. No te estoy pidiendo que vuelvas a ser mi mamá de la forma que lo eras antes. Te estoy pidiendo que me permitas ganármelo. Poco a poco. Sin expectativas. Sin presión. Sacó un sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa entre nosotras. ¿Qué es esto?, pregunté. $19,000, respondió. El dinero que te robé más $1,000 de interés. Vendí mi auto. No lo necesito de todos modos. Perdí mi trabajo, recuerda. Y honestamente, ese auto siempre fue más sobre estatus que sobre necesidad. Abrí el sobre. Efectivamente, había un cheque por $19,000. La firma era de Graciela. La cuenta era una cuenta personal que no reconocí. Abrí una cuenta nueva, explicó. Separada de Alejandro. Separada de todo. Es mi cuenta. Mi dinero. De la venta de mis cosas. Porque necesito aprender a ser responsable de mis propias acciones. A no depender del dinero de otros para resolver mis problemas. Guardé el cheque en mi bolso sin decir nada. No era sobre el dinero. Nunca lo fue. Pero el gesto significaba algo. Significaba que ella estaba tratando de hacer restitución tangible, no solo palabras vacías. También renuncié a mi membresía en el club social, continuó. Cancelé las tarjetas de crédito que Alejandro me había dado. Me mudé a un departamento más pequeño. Empecé a vivir con lo esencial. ¿Y sabes qué descubrí? Que no necesitaba nada de eso.
que toda esa ropa cara y esos restaurantes exclusivos y esas joyas de marca no llenaban el vacío que tenía dentro. Solo lo escondían. ¿Y Alejandro?, pregunté. ¿Cómo está tomando toda esta transformación tuya? Una sombra cruzó su rostro. No bien. Dice que me he vuelto irreconocible, que la mujer con la que se casó no es la mujer que soy ahora. Y tal vez tenga razón. Tal vez se casó con una versión de mí que era falsa. Una versión que yo construí para encajar en su mundo. ¿Van a divorciarse? No lo sé, admitió con voz temblorosa. Estamos en terapia de pareja también. Pero honestamente, mamá, si tengo que elegir entre salvar mi matrimonio y salvar mi alma, voy a elegir mi alma. Porque pasé demasiados años sacrificando quien realmente era por la aceptación de otros. Y mira dónde me llevó. A un banco vacío humillando a mi propia madre. Tomé un sorbo de mi té. Estaba tibio ahora, pero me dio algo que hacer con mis manos temblorosas. Quiero mostrarte algo, dijo Graciela sacando su teléfono. Me mostró una foto. Era de ella, sin maquillaje, con ropa simple, sirviendo comida en lo que parecía un comedor comunitario. Empecé a hacer trabajo voluntario. 3 veces por semana. Sirvo comida a personas sin hogar. Personas que la sociedad hace invisibles. Como yo te hice invisible. Otra foto. Graciela leyéndole a niños en lo que parecía una biblioteca pública. También leo cuentos a niños de bajos recursos. Niños cuyos padres trabajan múltiples empleos y no tienen tiempo. Niños como yo era. Aunque yo tuve suerte de tener una madre que siempre encontró tiempo para mí, sin importar cuán cansada estuviera. Sus palabras me golpearon. Porque era verdad. No importaba cuántas horas hubiera trabajado, siempre había encontrado tiempo para leerle antes de dormir. Para ayudarle con su tarea. Para escuchar sobre su día. ¿Por qué me estás mostrando esto?, pregunté. Porque necesito que sepas que no solo estoy diciendo que quiero cambiar. Estoy cambiando. Estoy haciendo el trabajo. No para impresionarte. No para que me perdones. Sino porque finalmente entendí que la persona en la que me había convertido no valía nada. Tenía todo y era nada. La mesera trajo nuestras bebidas. El café de Graciela permanecía intacto sobre la mesa. Mi segundo té de manzanilla llenaba el aire con su aroma suave. Hay algo que necesito decirte también, dije finalmente. Algo sobre por qué nunca te dije del dinero de tu abuelo. Graciela asintió, esperando. Cuando tu abuelo murió y me dejó esa fortuna, fue un shock. Él y yo nunca habíamos sido cercanos. Él desaprobaba que me hubiera casado tan joven, que hubiera tenido una hija tan rápido. Pensé que me había desheredado. Pero su testamento decía algo que nunca olvidaré. Decía, le dejo todo a Rosa porque ella es la única que nunca me pidió nada. La única que no me amó por mi dinero sino a pesar de él. Graciela escuchaba intensamente, sus ojos fijos en mí. Decidí hacer lo mismo contigo, continué. Decidí vivir simplemente, ocultando mi riqueza, para ver si me amarías por quien era. Para ver si tu amor era real o condicional. Y durante años, mientras te alejabas cada vez más, me preguntaba si había hecho lo correcto. Si tal vez debería haberte dicho. Si tal vez eso hubiera cambiado las cosas. ¿Y ahora?, preguntó Graciela. ¿Ahora qué piensas? Ahora pienso que hice exactamente lo que necesitaba hacer, respondí con claridad que me sorprendió a mí misma. Porque si hubiera vivido lujosamente, si te hubiera dado todo el dinero que quisieras, nunca habrías aprendido el valor del esfuerzo. Nunca habrías desarrollado tu propia carrera. Y nunca habríamos llegado a este punto donde finalmente estás viendo la verdad. ¿Qué verdad? Que el dinero no te hace mejor persona. Que el estatus no llena el vacío. Que la imagen perfecta es solo eso, una imagen. Que lo único real, lo único que importa al final, son las conexiones humanas genuinas. El amor real. El respeto ganado, no comprado. Graciela se limpió las lágrimas que habían vuelto a caer. ¿Alguna vez podrás perdonarme, mamá? No ahora. Sé que no ahora. Pero algún día. Pensé cuidadosamente antes de responder. Porque esta pregunta era importante. Mi respuesta definiría el futuro de nuestra relación, si es que teníamos alguno. No sé si,
Perdonar es la palabra correcta, dije finalmente. Porque perdonar implica olvidar, volver a como era antes. Y no podemos volver atrás, Graciela. Esa relación murió ese día en el banco. Pero tal vez, solo tal vez, podemos construir algo nuevo. Algo diferente. Algo basado en honestidad real, no en obligación maternal. ¿Qué significa eso?, preguntó con voz esperanzada pero cautelosa. Significa que no voy a ser la madre que acepta cualquier cosa. No voy a ser tu red de seguridad emocional incondicional. Si quieres estar en mi vida, tendrás que ganártelo. Constantemente. No con grandes gestos, sino con pequeñas acciones consistentes. Con respeto. Con consideración. Con amor real, no con amor conveniente. Acepto esos términos, dijo inmediatamente. Lo que sea que necesites. El tiempo que necesites. Las condiciones que necesites. Haré lo que sea para demostrarte que puedo ser mejor. Empezaremos lento, dije. Tal vez un almuerzo al mes. Tal vez llamadas ocasionales. Sin expectativas grandes. Sin presión. Y si en algún momento siento que estás cayendo en viejos patrones, me alejaré de nuevo. Y la próxima vez será permanente. Entiendo, asintió vigorosamente. Completamente. Y mamá, sobre el dinero que retiraste, sobre la fundación que Elías mencionó. Él te habló de eso. No directamente, admitió. Pero escuché cuando hablaba por teléfono. Algo sobre ayudar a madres solteras. Pienso que es hermoso. Pienso que es exactamente el tipo de cosa que harías. Usar tu dolor para ayudar a otros. No es sobre usar mi dolor, la corregí gentilmente. Es sobre darle propósito. Es sobre asegurarme de que otras mujeres no tengan que sentirse invisibles como yo me sentí. Que sepan que su sacrificio importa. Que alguien las ve. Graciela asintió, limpiándose otra lágrima. ¿Puedo preguntar algo? Y está bien si dices que no. Pero, ¿alguna vez necesitarás voluntarios para la fundación? Porque me gustaría ayudar. No en la junta directiva ni nada público. Solo trabajo básico. Lo que sea necesario. Quiero ser parte de algo que honre a las mujeres como tú. Mujeres como las que me criaron y que yo no supe valorar. Su petición me sorprendió. No era lo que esperaba. Lo pensaré, respondí honestamente. Pero solo si es genuino. Si es porque realmente quieres ayudar, no porque estás tratando de impresionarme. Es genuino, dijo con firmeza. Te lo prometo. Terminamos nuestras bebidas en un silencio que ya no era incómodo. Era un silencio contemplativo, lleno de posibilidades frágiles pero reales. Cuando la mesera trajo la cuenta, ambas alcanzamos nuestra cartera al mismo tiempo. Yo invito, dije firmemente. Mamá, déjame. No, interrumpí. Hoy invito yo. La próxima vez, si hay una próxima vez, puedes invitar tú. Graciela sonrió débilmente. Habrá una próxima vez. Te lo prometo. Pagué la cuenta y nos levantamos para irnos. En la puerta del café, nos detuvimos. El momento se sentía importante. Un punto de decisión. Un cruce de caminos. ¿Puedo abrazarte?, preguntó Graciela con voz pequeña, vulnerable. Entiendo completamente si dices que no. Pero han pasado semanas y yo te extraño, mamá. Miré a mi hija. Esta mujer de 42 años que de repente parecía tener 12 otra vez. Vi a la niña que solía pedirme abrazos después de pesadillas. La niña que se aferraba a mí en el primer día de escuela. La niña que me decía te amo cada noche antes de dormir. Está bien, dije suavemente. Graciela me abrazó. No fue un abrazo perfecto de película. Fue torpe, tentativo, lleno de años de distancia y dolor. Pero fue real. Sentí como su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. Sentí cómo se aferraba a mí como si fuera un salvavidas. Y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que tal vez, solo tal vez, había una pequeña posibilidad de reconstruir algo. Gracias, susurró contra mi hombro. Gracias por darme esta oportunidad. No la desperdiciaré. Eso espero, respondí, separándome gentilmente.
porque no habrá otra después de esta. Nos separamos ahí. Ella caminó hacia un lado de la calle, yo hacia el otro. No miré atrás. No podía permitirme suavizarme demasiado rápido. La sanación, si llegaba a ocurrir, sería lenta, dolorosa. Requeriría trabajo constante de ambas partes. Los meses siguientes fueron exactamente eso. Trabajo. Graciela me llamaba una vez por semana, siempre a la misma hora, nunca asumiendo que yo contestaría, pero siempre esperando. A veces contestaba, a veces no. Dependía de cómo me sintiera ese día, de cuánta energía emocional tenía para dar. Almorzamos juntas una vez al mes. Siempre en lugares públicos. Siempre con límites claros. Ella nunca llegaba tarde. Nunca cancelaba sin razón válida. Nunca mencionaba dinero o favores. Solo hablábamos. Sobre libros. Sobre el clima. Sobre su terapia. Sobre mi fundación. La Fundación Mujeres Invisibles se lanzó oficialmente 6 meses después de aquel día en el banco. La ceremonia de apertura fue pequeña e íntima. Elías estaba ahí. Yolanda voló desde su ciudad para acompañarme. Y Graciela, que había preguntado tímidamente si podía asistir, se sentó en la última fila, callada y respetuosa. Cuando di mi discurso de apertura, hablé sobre invisibilidad. Sobre cómo la sociedad hace invisibles a las mujeres que más dan. Sobre cómo el sacrificio silencioso es el más doloroso. Sobre cómo decidí convertir mi dolor en propósito. Esta fundación, dije mirando a las 20 mujeres que serían nuestras primeras beneficiarias, existe porque alguien me hizo sentir invisible. Porque alguien me enseñó, de la manera más dolorosa posible, que yo necesitaba defenderme. Que necesitaba valorarme a mí misma porque nadie más lo haría. Y ahora quiero que ustedes sepan que son vistas. Que son valoradas. Que su esfuerzo importa. Vi a Graciela limpiarse lágrimas desde su asiento en la última fila. Después del evento, se acercó cautelosamente. Fue hermoso, mamá, dijo con voz temblorosa. Realmente hermoso. Esas mujeres tienen suerte de tenerte. Todas merecemos ser vistas, respondí. Todas merecemos dignidad. Eso es todo lo que siempre quise de ti, Graciela. No tu dinero. No tu estatus. Solo tu respeto. Tu reconocimiento de que yo también soy una persona. Que también tengo valor. Lo sé ahora, dijo. Y siento mucho que tuviera que llegar a este punto para que yo lo entendiera. 1 año después del incidente del banco, Graciela y Alejandro se divorciaron. Fue amistoso, al menos según ella. Simplemente habían crecido en direcciones diferentes. Él quería la vida que siempre habían tenido. Ella quería algo más simple, más real, más significativo. Se mudó a un departamento pequeño cerca del mío. No demasiado cerca, pero lo suficiente para que pudiéramos vernos con más frecuencia si yo quería. Y lentamente, muy lentamente, comencé a querer. Empezó a trabajar en la fundación como voluntaria. No en posición visible, como había prometido. Hacía trabajo administrativo. Contestaba teléfonos. Organizaba archivos. Trabajo humilde que la mantenía conectada con las historias de las mujeres que ayudábamos. Cada vez que escucho la historia de una de estas mujeres, me dijo un día mientras organizábamos donaciones, pienso en ti. Pienso en cómo tú fuiste esa mujer. Luchando sola. Sacrificándote. Y yo, tu propia hija, te hice sentir que no era suficiente. Me hace sentir enferma de vergüenza. Usa esa vergüenza constructivamente, le aconsejé. Úsala para asegurarte de nunca volver a tratar a alguien de esa manera. Úsala para ser mejor. Y lo hizo. La vi cambiar, día a día, mes a mes. No fue una transformación dramática de película. Fue gradual. A veces daba 2 pasos adelante y 1 atrás. A veces caía en viejos patrones de juicio o superficialidad, y tenía que corregirse conscientemente. Pero lo importante era que lo intentaba. Consistentemente. Sin rendirse. 2 años después, en mi cumpleaños 71, Graciela apareció en mi puerta con un pequeño paquete envuelto en papel simple. No es nada caro, advirtió mientras entraba. Pero espero que signifique algo. Abrí el paquete. Dentro había un álbum de fotos. Pero no eran fotos viejas.
Eran fotos nuevas. Fotos de los últimos 2 años. De nuestros almuerzos mensuales. De ella trabajando en la fundación. De nosotras plantando rosales en mi jardín. De momentos pequeños pero significativos. En la primera página había una carta escrita a mano. Mamá, decía, estas son las fotos de la segunda oportunidad que me diste. Son las fotos de la relación que estamos construyendo. No perfecta, pero real. No basada en obligación, sino en elección mutua. No basada en lo que debería ser, sino en lo que es. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando tenías todo el derecho de hacerlo. Gracias por enseñarme que el amor verdadero requiere respeto. Y gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para cambiar, si realmente quieres hacerlo. Te amo. No como antes, porque ese amor era egoísta y condicional. Te amo de una manera nueva. Una manera que espero sea digna de ti. Lloré leyendo esas palabras. Lloré por todo lo que habíamos perdido. Lloré por todo lo que habíamos ganado. Lloré por la madre que fui y la madre que soy ahora. Lloré por la hija que Graciela fue y la mujer en la que se estaba convirtiendo. ¿Estamos bien?, preguntó Graciela con voz temblorosa, viéndome llorar. Miré a mi hija. Esta mujer que me había roto el corazón y que ahora estaba tratando, pieza por pieza, de ayudarme a reconstruirlo. Estamos en camino, respondí honestamente. Y eso es suficiente por ahora. Ella sonrió. Una sonrisa real, sin pretensiones, sin máscaras. Suficiente es perfecto. Y tenía razón, porque la perfección nunca había sido el objetivo. La honestidad lo era. La dignidad lo era. El respeto mutuo lo era. La transacción más importante que hice ese día en el banco no fue retirar $3.800.000. Fue retirar mi amor de una cuenta en quiebra moral. Y al hacerlo, le di a mi hija la oportunidad de aprender lo que realmente valía. No el dinero, no el estatus, sino las conexiones humanas reales. El respeto ganado. La dignidad preservada. Algunas lecciones solo se aprenden cuando pierdes todo. Y a veces, perderlo todo es el único camino hacia encontrar lo que realmente importa.